Buen día, ¿cómo les va? Acá estamos, esto es Consenso, estamos en vivo en la pantalla de TV. Vamos a ir hasta las 13 horas como siempre con toda la información. Hoy más que nunca todo el mundo opinando, mirando lo que va a pasar en el Congreso. Ya entramos en el periodo extraordinario y también ya entró la ley de la reforma laboral o modernización laboral que ayer, ni bien el presidente volvió de su viaje, firmó. Así que en un ratito les vamos a estar contando todo lo que trae ese proyecto y ya está todo el mundo opinando, obviamente, desde todos los sectores posibles. Y eso es lo interesante. Hacemos los títulos de esta hora. Modernización laboral. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, confirmó que no habrá modificaciones en materia sindical. Principio de inocencia fiscal y régimen tributario propone extinguir la acción penal y la creación del sistema simplificado de declaración jurada. Día Nacional de la Memoria, víctimas del fentanilo o fentanilo contaminado o adulterado. Proyecto impulsado por las diputadas Mónica Fein, Silvana Giudici y Victoria Tolosa Paz. Bueno, acá estamos, Gonza, bienvenido, ¿cómo vas? ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, ¿Vos? bien, con muchas novedades, ¿no? Sí, De lo que se vendrá. perdón el ruido de hojas, Sí, ya no las claro. ya no Bueno, más. hablando de hojas, si tendrías que tener acá en mano el proyecto de la modernización laboral, tendrías que tener varias. Más de ¿no? 80. Un pilón. socotroco. Claro. Es como la ley bases original, ¿se acuerdan cuando Sí, vino pero eran Franco más, ¿no? con ellos le llamaban el mamotreto? El mamotreto. No, Y que es tela. verdad, yo después lo había buscado en el diccionario de la Real Academia Española. Existe y la palabra. Por supuesto, existe el mamotreto. Y es eso, es como un... Sí, este no va a ser tan Algo de gran mamotreto, volumen. pero sí bastante larga. Claro, es Ujú. bastante largo, es para mirar y analizar en detalle. Yo creo que lo mejor que se puede hacer con este tema en particular, lo venimos conversando, es desideologizarse y realmente ver qué es lo que trae cada uno de los artículos, qué es lo que propone, porque están quienes dicen, no, esto no va a ser así, esto no va a ser así. Bueno, estaban esperando para poder darle profundidad al debate, conocer el texto de la ley, el texto real de la ley. Después, obviamente, yo creo que va a haber jornadas de mucha acción en el Congreso, de debate. Ojalá que puedan participar la mayor cantidad de actores posibles para esa discusión, porque lo interesante me parece va a ser que estén representadas la mayor cantidad de actividades posibles, la mayor cantidad de posturas posibles para ver cuál puede ser la ley más ajustada a la realidad, ¿no? Y a los tiempos que corren también. Sí, Meli, bueno, en el día de hoy, en principio, al mediodía, la CGT va a definir un posible plan de acción, ¿no? Sí. Contra la reforma laboral, que puede traducirse en movilizaciones en las calles, que hasta ahora, lo charlábamos con Pato, no ha habido tantas en esta gestión, pero ahora la CGT está en pie de guerra por este tema. De hecho, ayer estuvieron reunidos con senadores y algunos diputados también de Unión por la Patria en el Senado, para ya plantear un primer rechazo importante, ¿no? a la reforma laboral. Estamos leyendo en estos momentos los artículos porque son 197 artículos, Meli, así que comparándolo un poco con los borradores que habían trascendido en estos últimos días, y no dista demasiado una cosa de otra, ¿no? No. Tienen las modificaciones que todos preveíamos en materia de indemnizaciones, banco de horas, el tema de los convenios por empresa. El tema también de cuando un trabajador está en un periodo de prueba a cuándo pasa a ser un trabajador estable, es decir, que si se prolonga o no se prolonga ese periodo de prueba. El tema de los colaboradores, cuando el trabajador es un colaborador y cuándo hay una relación de trabajo. ¿Qué va a pasar con los trabajadores repartidores de las plataformas que son trabajadores no registrados, si están o no están contemplados dentro de la reforma, o si va a ir ahí una ley paralela que pretenda regularizar la situación de ellos? También empecé a escuchar, que me parece lo más interesante, es realmente qué pasa en el plano pyme, ¿no? ¿Qué le pasa a las pymes hoy por hoy? ¿Cuál es su situación? Si realmente... porque me parece que es como, digamos, es como una rueda, ¿no? El análisis de lo que le pasa a la pyme, y depende de dónde hagas el corte, le podés dar la derecha a lo que pretende la ley, o la verdad te puede parecer todo lo contrario. Pues las pymes lo que te dicen es que hoy efectivamente tienen un problema muy grande para poder registrar a sus empleados. Esto es una realidad.
sobre cada empleado el doble del ingreso del salario de ese empleado va o se va en cargas sociales, o sea que el empleador hace un esfuerzo muy, muy grande por registrar a ese empleado. Si después ese empleado por alguna razón tiene que ser despedido y hay que indemnizarlo y ese trabajador va a un carancho, le hace un juicio por un despido indebido, esa pyme queda al borde del cierre. Otros te dicen, bueno, no es el único problema el tema de la registración, hay un tema también de las pymes que tiene que ver con el costo argentino de producción. Todo lo que ayer está circulando por todos lados, este informe de la organización Proteger, que habla sobre cómo la industria china se metió en un 70% en los guardarropas de los argentinos, Sí. Entonces es muy difícil competir y ahí la única manera que te dicen que tienen de competir es, bueno, no haciéndose cargo de la carga de los trabajadores, teniendo trabajadores no registrados o evadiendo la ley de marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé cuánto va a resolver de toda esa situación muy concreta que ojalá esté en el debate esta reforma, ¿no? Sí. Esto es lo que a mí me queda la duda, si una ley realmente va a venir a evitar los despidos, va a venir a evitar la informalidad, va a venir a generar más producción, no lo sé. Va a ser producto del debate, Meli. En principio, uno de los puntos que mencionas, que es el de las plataformas, entiendo por lo que pudimos ver hasta ahora que no está ni siquiera contemplado en este proyecto. Claro. Y si hablamos de modernización laboral, me parece que ese debate no puede faltar, ¿no? No, totalmente. Yo también pensaba todo lo que supone algo de lo que nos hemos ocupado un montonazo acá, que es el servicio de exportación. Todas esas personas que trabajan exportando su talento desde cualquier computadora, conectados de cualquier parte La del economía del mundo. conocimiento, ¿no? La economía del conocimiento, que tampoco logró ni agruparse, ni aglutinarse, ni estar, ni sindicalizarse, que era algo de lo que también ellos pretendían. Entonces, y es una economía que es muy importante, que genera muchas divisas y que genera también una revalorización del talento argentino, pero no está debidamente protegida por ahora. Capaz que esto empieza a cambiar. Ujú. Bueno, serán algunas de las cuestiones que vamos a ir desasnando de este proyecto, que realmente es muy importante y sobre todo que tiene un objetivo principal, ¿no? Que es, dentro de lo que nosotros ya venimos viendo que el gobierno nacional plantea, es dar de vuelta a la página y comenzar de nuevo en muchos aspectos, ¿no? Recién hablábamos de que el gobierno nacional decide a través de este Consejo de Mayo derogar, por ejemplo, la ley de educación, la 26.206, para implementar una nueva, que es básicamente parte de este trabajo que tal vez estaba más invisibilizado, ¿no? Respecto a en qué se estaba trabajando, porque íbamos a conocer los resultados ahora, en diciembre. Bueno, y este es uno de ellos. Y con la modernización laboral también pasa un poco lo mismo. Es un poco rearmar el esquema, al igual que lo que en algún momento se pretende y que quedó fuera del temario de las extraordinarias, que es el sistema previsional, que será posiblemente, si no algo para el año próximo, para las extraordinarias, para un cambio de rumbo para el año próximo, ¿no? Claro, viste que el Consejo de Mayo tenía 10 puntos, o el Pacto de Mayo, mejor dicho, Claro. tenía Sí. 10 puntos. De esos 10 puntos hubo 2 que quedaron afuera, es decir, que no se envían proyectos de ley al respecto. Sí. Uno es el previsional, pero ¿por Ujú. qué? Porque Milei siempre dijo, y en esto hay que reconocer su Reconocerlo, coherencia, claro. que siempre era primero necesaria una reforma laboral Laboral. para después hacer una en la jubilación. Y una Claro. tributaria. Exactamente. Y una tributaria, que también es como el tema que queda en el medio, ¿no? Porque, de nuevo, volviendo a la situación de por qué se generan o se registran tantas personas que están en la informalidad, ahí lo que te dicen es que hasta que no haya un alivio fiscal para el productor argentino de la materia que sea, pero más en el rubro textil, porque son los que hoy por hoy están compitiendo directamente con el gigante China, si vos no bajás lo que se conoce como el costo argentino, viste que hay un esquema que está circulando que es sobre una remera. Y entonces van fraccionando la remera y van explicando cómo se desagrega el precio de la remera y solamente la manga es la porción de ganancia ¿En serio? Sí. Mira. de un trabajador textil. Porque lo otro que también yo me pregunto es, bueno, vamos con la reforma. Tenés todas las condiciones, digamos, terminás con la industria del juicio, tenés todas las condiciones. ¿Eso te va a generar que
vos vendas más y eso va a generar que bajen los costos, déjame dudar. Es como cuando ahora te ponen el precio de algo y después te agregan precios sin impuestos. Viste que Claro. está eso también. Claro. Sí. Para sí, que vos sepas cuál es el precio en real. definitiva, el precio real, Claro, claro. Sí, sí. Y lo que te bueno, están cobrando Claro. en definitiva en la góndola o en un armario, local Sí, de ropa o lo que sí. sea. Sí, sí, sí. Bueno, para mí es como el gran tema. También es cierto que nunca una reforma laboral en general, no sé ustedes qué piensan, fue a favor de los trabajadores. Yo creo que también por ahí es hora de repartir un poco la mirada y de entender que por ahí yo sinceramente lo pienso. A mí no me gusta esta cosa de estar en contra o estar a favor. Me parece que yo estoy a favor del debate y que se produzca y que realmente se enriquezca, pero que se reconozca que hay nuevas maneras de trabajar, Ujú. nuevas maneras de contratación y nuevas maneras de cumplir con objetivos y nuevas maneras y que hoy hay un teléfono celular que es nuestra oficina y que con esa oficina nosotros vamos para todos lados y que tampoco estamos hoy por hoy evitando con estas leyes despidos. Hoy también hay un montón de personas que quedan con estas leyes indemnizados, lo que quieras, pero también quedan despedidos. Entonces, no es solamente se evitan los despidos, no se evitan los despidos. El tema es que se evite algo que, por ejemplo, a mí me ha sucedido que terminás en un juicio laboral y te dicen, nah, ¿para qué vas a hacer juicio laboral? Mejor andá y arreglá, y bueno, unos mangos y todo eso es cuestión de plata. Vos decís, más allá de la plata, que bueno, que es lo que uno busca, que es una reparación, es que se sepa que esta persona fue despedida justamente o esta persona fue despedida injustamente o que hubo un abuso o que se avanzó sobre esta persona porque hizo primero las cosas mal, porque también es eso. No conozco al revés ningún juicio laboral que sea a favor del empleador. No conozco nunca. Y hay casos donde las personas son debidamente despedidas, pero Ujú. después que te dicen, nada, igual en la justicia laboral no miran, no les interesa, tenés que ir a arreglar, tenés que poner plata y arreglar, es todo cuestión de plata. Se terminan convirtiendo, no sé si les ha tocado enfrentar o mediaciones o juicios laborales, pero se termina convirtiendo en eso, en una oficina es como una timba. No, bueno, yo te pido 2 millones, no, bueno, 2 millones no, 10, no, bueno, 1, no, bueno, en cuotas, bueno, y al final vos decís, acá hay un negocio gigante, te cobra el mediador, te cobra el abogado, te cobra... Claro. Por Che. eso se le llama industria del juicio Y, también. hay Eh, algo de esto, ojo. Sí, ojo, en hay materia algo de, esto, de indemnizaciones, a mí no me ha tocado pasar por esa situación, pero sí mencionar que en el proyecto se modifica el cálculo de las indemnizaciones Sí, y por lo que pudimos ver se eliminan algunos ítems que Creo que- siempre conflictivos como vacaciones, Aguinaldo. aguinaldo, etcétera. exacto. Eso va a Quedan traer afuera de la indemnización. Para mí hay puntos que son interesantes y que eran necesarios de tocar porque en serio ha cambiado y mucho el sistema y el sistema de trabajo y el tipo de actividades también. Pero no sé qué mundo nos va a dejar. Sí, entiendo que en esto que vos explicabas un poco, en sí, como para resumirlo, porque la verdad es muy difícil resumir un proyecto Ay, sí. de este estilo, una modernización como la que busca el gobierno nacional respecto al sistema laboral, es darle una especie de alivio, entiendo, al empleador para que ese alivio genere nuevos ingresos de empleados. Sí. Esa es por lo menos la lógica que a grosso modo se puede entender de por qué se busca la reducción en este sentido de ítems de la indemnización o al mismo tiempo lo que puede llegar a ser esto de tratar de evitar los juicios laborales o que se limiten a ciertos Es montos. que vos no puedes evitar algo que... Si vos no podés evitar un juicio, vos lo que tenés que evitar es un negocio detrás de vos. Si hay un despido que es injustificado, que está mal hecho, vos tenés que ir a un juicio laboral. Lo que pasa es que no puede ser que la justicia laboral sea tan lenta y que todo dependa, realmente te lo digo, del mediador que te toca, del juez que te toca, de los contactos que tenga tal, del que tenga cual. Me tocó estar de un lado y del otro del mostrador. Ajá. Y te puedo decir que siempre lo que te dicen es, nadie lee nada. Son 20.000 cartas documentos que te mandás hasta que un día vas al seclo y arreglas. Y es todo plata. O sea, sea justo o sea injusto, es todo plata. O sea, vos como empleadora mandás... Me tocó, yo tenía una persona que trabajaba en mi casa, que estaba registrada, que estaba perfecta, y un día visitó un carancho, o una carancha, y me hizo un juicio. Perdón, no sé qué es un carancho.
un abogado que Ah. lo único que le importa es ganar plata, no le Claro. importa otra cosa. Perdón. Y me hizo un juicio y era totalmente injusto, estaba completamente registrada y el propio mediador me dijo, mira, Teo, la verdad, arregla plata, porque es lo único que están buscando es plata. Claro, intentó Pero sacar ¿cómo le digo? provecho de Si la yo, situación. si yo tengo todo acá justificado, esto es un invento. Acá hay un invento. Sí, dice, pero no vas a tener chance de ganarlo. Bueno, y así funciona. Totalmente injusto. Pero, ¿no? pero no, y sucede, porque hay personas que están, y si no vean, ve la película, Caranchos, y así funciona. Vos que te Bueno, gustan ahí las está, películas, la voy vos a ver. mirala. Ahí está. No es el único caso, también hay personas que no tienen a sus empleadas domésticas registradas, que, o sea, también está esto, ¿no? Pero bueno, te mando un Igual besito. son dos conflictos diferentes, porque son dos conflictos diferentes. En principio, la no registración, que es un problema muy grave. En Argentina Es en muy general. grave. En Argentina en general y desde hace muchos años. Sí. Y del otro lado es, bueno, vos contratás a una persona con las condiciones exactas y después existe una especie de traición o de querer sacar fruto Porque a ¿qué tu hacen economía. también? Bueno, Se fabrican los despidos. Vos empezás a tener una conducta donde vos llega un momento donde, bueno, mirá, yo te esperé a las 8, te esperé a las 9, te esperé un lunes, te esperé el martes, te esperé el miércoles, no viniste, me pusiste, me dijiste que estabas en el médico, no estabas en el médico. Se fabrica el despido. Cuando viene la situación del despido, ahí te mandan y te dicen, cuando pudren la cosa, te arman todo esto. Porque ve la película y así funciona. bueno, lo ves. Después lo conversamos. Bueno, no le quiero quitar tiempo a Caro porque también trae un tema que va a traer un montón de debate, Sí. que es el de inocencia fiscal. Sí, damos vuelta a la página, Meli. Y Totalmente, Este es bueno. otro, sí, totalmente. Nos apartamos un poco de lo que es el tema del día, porque seguramente toda la jornada de hoy vamos a estar hablando de la reforma laboral, pero en el temario de sesiones extraordinarias también hay otro proyecto que dudo que se llegue a tratar este mes, pero vamos a ver qué pasa, y que tiene que ver con un proyecto para blindar el déficit cero, que es esta consigna que ha instalado el gobierno de Javier Milei, y que tiene un título bastante pomposo, ¿no? Que es el de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Este proyecto no es nuevo. De hecho, se envió el 15 de septiembre del año pasado junto con el presupuesto 2026. De alguna manera fue como una iniciativa complementaria. Y estaba recordando esta mañana que Milei lo anuncia cuando el Congreso estaba sancionando estas leyes que después fueron vetadas, ¿no? La ley de universidades, la del Garrahan, la de discapacidad. Y de alguna manera la respuesta del gobierno frente a este bombardeo que ellos mencionaban de leyes del Congreso con impacto fiscal, lo que respondió el gobierno es, bueno, nosotros presentamos una ley para que el déficit cero sea la norma, para que de acá en más no se pueda tocar el equilibrio fiscal por parte del Congreso, pero también de funcionarios del Ejecutivo. Lo que pasa es que este proyecto, claro, es bastante polémico y diría que, según algunos constitucionalistas, tiene vicios importantes de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en las próximas placas. En primer lugar, y este es el punto más polémico de esta iniciativa, es que establece penas de prisión de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena para los funcionarios públicos que dicten o aprueben medidas de impacto fiscal sin financiamiento. O sea que, supongamos que un diputado o un senador vota una ley que para el gobierno no tiene establecido el financiamiento adecuado, bueno, le correspondería una pena de prisión. Esto es bastante inédito, ¿no? Esta propuesta. Y quienes la cuestionan dicen, bueno, pero no se puede penalizar una conducta de un poder del Estado, ¿no? Estamos hablando acá de una decisión soberana del Congreso, en este caso, que no tiene por qué ser penalizada, ¿no? Pero bueno. Perdón, Caro, y también esto no está apuntado en lo que puede llegar a ser la aplicación de la misma, que se dé una cierta continuidad en el tiempo, que no venga ninguna ley a derogarla ni demás, para siguientes gobiernos también, pensando en la posibilidad de, después de una posible hasta inclusive reelección de Milei, vamos a suponer que viene otra bandera política al gobierno y está en aplicación esta ley, me da la impresión que también apunta también a eso, ¿no? A los gobiernos que vengan. Y claro, al Poder Ejecutivo, además del Legislativo.
Claro, digamos, el motivo de esta ley es que cualquier ley sancionada tenga establecido un financiamiento específico, que fue la gran disputa que tuvimos con universidades, Garrahan y discapacidad, ¿no? Pero bueno, penas de prisión para funcionarios, diputados, senadores que vayan en contra del déficit cero. También hay más puntos, vamos a la próxima placa. Se establece la obligación de que el presupuesto sea equilibrado o superavitario, o sea, ningún presupuesto puede ser deficitario, eso también es otra regla que establece este proyecto, y si disminuyen los recursos previstos, o sea, si hay menos recaudación que la prevista, o bien se aumentan los gastos, el jefe de gabinete va a poder ahí ajustar la balanza para recortando partidas de alguno u otro lado para que siempre se respete el equilibrio fiscal dentro del presupuesto nacional. Tenemos más detalles. Reglas de disciplina presupuestaria para el Congreso. Acá también, otra vez, la misma cuestión. ¿Se le puede imponer al Congreso reglas de disciplina? Digo, ¿se le puede decir cómo debe actuar a un poder del Estado? Bueno, esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Todas las leyes sancionadas que establezcan gastos no contemplados en el presupuesto de ese año, o sea que no estén previstos en la ley de presupuesto, tienen que comenzar a regir en el año siguiente. O sea, las partidas correspondientes se tienen que incluir en el presupuesto del año siguiente. O sea, por ejemplo, una ley como la de discapacidad, si no tenía establecido cómo se financiaba, recién el año siguiente podía entrar en vigencia con el financiamiento correspondiente. Así que esa es otra de las reglas. Y una última, un requisito, vamos a la última placa, requisito previo para el tratamiento de leyes con impacto fiscal, tiene que haber sí o sí un informe de impacto presupuestario de mediano plazo, que esto hoy ya lo hace la OPC, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso, que evalúa cuánto cuestan las leyes. Lo que pasa es que a veces el informe de la OPC se conoce tarde, cuando la ley ya está quizás aprobada en una de las cámaras. Entonces, acá se pone como requisito ¿Eso no había pasado previo. con la ley de discapacidad? Claro, muchas veces se conoce después el informe. Que decían, bueno, nosotros sí, está todo bien, hay que dictaminar la emergencia, pero necesitamos saber de dónde sale el dinero, porque hoy no lo podemos justificar si no es erogación. Exacto, de dónde sale y cuánto cuesta, que eso es lo que calcula la OPC, cuál es el costo fiscal, ¿no? Bueno, y en definitiva, cualquier norma dictada que viole alguna de estas reglas que mencioné va a ser declarada, según este proyecto, nula de nulidad absoluta e insanable. Otro punto polémico. Es difícil que avance este proyecto, está en el temario extraordinarias, pero no lo tengo, no sé si coincidís con Gonza, como prioridad del Ejecutivo en esta etapa, por lo menos de las extraordinarias. De hecho, ayer repasando la guía un poco de lo que viene para extraordinarias, poníamos el orden en diputados, ¿no? De los temas que competen. Presupuesto, inocencia fiscal y por debajo este proyecto que también busca sancionar a los integrantes del Banco Central. Del Banco Central que financien al Tesoro, exactamente. No lo había puesto en placas, pero es cierto, es un punto importante. Así que bueno, compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, uno de los temas extraordinarios que seguramente quede para 2026, Meli. Muy bien, hacemos una pausa cortita, que ya estamos un poquito tarde, y seguimos adelante con todos los temas. Ya venimos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bueno, estamos de regreso. Hablamos un montón aquí en la pausa. Le damos la bienvenida a la diputada Romina del Pla, que regresa en el estreno de su tercer mandato. Estreno del tercer mandato. Todo tal bien, cual. como las copas argentinas. De Sí, la sí, selección, la 3 y tercera. además salimos terceros en la elección, así que muy bien, el Frente Izquierda, Sí. la verdad que con un salto importante en una campaña obviamente muy desigual, como es todo, ¿no? Justo me acuerdo que a vos le había tocado la ley de la interrupción voluntaria del embarazo cuando vos ya no eras diputada.
Claro, no, ¿no? me tocó 2 veces. La primera, cuando se obtuvo la primera media sanción, era mi primer mandato, así que tuve ese año una inauguración muy movida. Y luego, en la segunda vez, en 2020, ahí a mí me tocó rotar el día que se votaba la ley en diputados. Firmé el dictamen. Pero no te tocó votar. Y no me tocó votarla. Sí, me acuerdo. Así que hicimos la rotación, pero hice Pero el tu aguante voto desde estaba afuera. garantizado igual, o sea, Bueno, obvio, quien frente de fuera que te izquierda. reemplazara, claro. Frente de izquierda no hay dudas. Claro. Acá no hay nadie Ahí no hay al grieta. mejor postor, no hay nadie que uno no sepa qué va a votar. Frente de izquierda no importa quién, lo integremos la Claro. bancada. ¿Saben qué? Vamos a estar en contra de la reforma laboral, en contra de cualquier atropello a los trabajadores, a favor de los derechos de las mujeres y las diversidades. ¿Está Así que todo eso es mal desde tu punto de vista con la ley de la reforma laboral o hay algo que te parece que por ahí no está bien pensado? Está todo mal, del principio al fin. Me lo sospeché. Todo mal, pero todo mal porque además hay una gran estafa a la población, porque se presenta como una ley de modernización laboral, Lo cuando hablábamos aquí recién. no hay nada ni de moderno ni de mejora laboral. Esto no es para más y mejor trabajo, es para menos trabajo en peores condiciones para todos. Eso es lo más grave. Pensemos lo siguiente, una de las cosas que esta ley permite, además de abaratar los despidos, además de eliminar las horas extras y generar un banco de horas, uno de los puntos claves tiene que ver con la extensión de la jornada laboral, ¿no? Esta idea de que la jornada laboral se puede extender hasta 12 horas, la jornada laboral normal. Alguien me dirá, bueno, pero Romina, yo ya trabajo 12 horas porque entre el pluriempleo que tengo, esto, lo otro, 3 cargos en la docencia, bueno, es habitual que ya hoy más o menos muchísima gente trabaja más horas. Pero ese no es el problema. El problema, nosotros tenemos que pelear para que haya mejores salarios y la gente no tenga que tener 3, 4 trabajos. Pero el retroceso a la jornada de 12 horas, en un mundo que está achicando la jornada laboral, en un mundo que está, salvo en los países semicoloniales como el nuestro, Grecia y nosotros somos los que vamos a ampliar la jornada laboral. El resto del mundo, incluyendo México, acaban de reducir la jornada laboral. La jornada de 8 horas lo conquistaron los trabajadores, una clase obrera que tenía no más de un siglo, como resultado de enormes luchas, porque no había límite a la jornada laboral. La gente prácticamente dormía en la fábrica. Bueno, fue parte de la formación de las organizaciones sindicales, el surgimiento de los partidos que defienden a los trabajadores, etcétera, incluso del propio marxismo, lo que logró con una lucha muy dura en todo el mundo. Y bueno, ¿cómo se recuerda? Se conmemoran los mártires de Chicago, los trabajadores que en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, fueron enjuiciados y fueron asesinados después de luchar justamente por la reducción de la jornada laboral. Todos los 1 de mayo, que se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, fue justamente parte de esa lucha, esa huelga internacional para imponer la jornada de 8 horas de trabajo. Y tiene una lógica: 8 horas para trabajar, 8 horas para el esparcimiento y 8 horas para el descanso. No es una aberración esto. Hoy la gente tiene enfermedades de envejecimiento prematuro, estrés, todo tipo de enfermedades que tienen que ver laborales. con ¿qué? Con la aceleración, con la sobrecarga laboral, con el no poder descansar, con no poder desconectarse porque uno está trabajando las 24 horas y las patronales creen que nos pueden tener sometidos las 24 horas. Todo eso hace que la vida sea cada vez peor, no mejor. Entonces, el problema de llevar la jornada a 12 horas es muy grave porque es un retroceso de 150 años en los derechos de los trabajadores. No me queda claro, ¿eso está establecido finalmente en el proyecto? Está puesto por lo menos no leí lo que presentaron hoy, pero claro, lo que estaba hasta ahí era la flexibilidad de la jornada para porque llevarla yo había hasta 12 escuchado horas. el banco de horas. Bueno, no, pero el banco de horas es otra cosa. El banco de horas es que si la extensión de esta jornada laboral, ponele que vos te la organizás a como vos te querés. dicen, bueno, listo, la jornada laboral promedio acá va a ser de 10 horas, pero vamos a hacer un banco de horas. Si yo te necesito 12 horas, 14, 16, esas horas se van como acumulando y entonces yo no te las pago extras. Sí. Te digo que en otro momento vas a trabajar 2 horas porque yo ya no te necesito y en lugar de que te tengan que garantizar la jornada de 8 horas o de 10 horas, voy a usar esas horas, ese banco de horas y decir, bueno, quédate en tu casa, pero porque vos ya trabajaste estas horas. Pero no te reconocen nada de horas extra. Extender la jornada laboral a 12 horas tiene un impacto grave en las grandes fábricas. ¿Por qué?
porque las grandes fábricas tienen turnos, en general 3 turnos o 4 Rotativos. turnos. Depende si la fábrica está continua o no y demás. Introducir la posibilidad de extender la jornada a las 12 horas implica la posibilidad de despedir un turno entero o 2 turnos. ¿Se entiende? Porque ya no necesitas ni el tercer turno ni el cuarto. Entonces estamos hablando de ese porcentaje de la población, ese 50%, que hoy está registrado Pero y te con paso una derechos y pequeña convenios. Una pequeña interrupción Sí. sobre ese punto, porque yo me acuerdo cuando lo introduce el diputado Martín Tetaz, al revés, la intención de reducir la jornada laboral. En aquellos países donde, por ejemplo, citabas México, ¿se lograron más puestos de trabajo por reducir la jornada laboral o todavía es una experiencia muy inicial? En México es muy incipiente. Ah, Ha entonces habido no- experiencias en Francia, en otros lugares. Porque a mí también me queda esa duda. Pero bueno, está claro que acá ese proceso va a presionar todas estas medidas. Por ejemplo, digamos, abaratar los despidos, etcétera. Va a presionar para que haya más desocupados, ¿se entiende? Y entonces, si hay más despidos, vos tenés más gente presionando en los trabajadores, en los trabajos precarios. Por ejemplo, en las aplicaciones. Exacto. Alguien dice, bueno, yo con la aplicación me arreglo, estoy bien. Bueno, esta reforma lo que pretende es decir que no hay ninguna relación contractual real ni relación de dependencia con las aplicaciones. Y salva las aplicaciones porque sí les hace tener un seguro, que en muchos casos puede ser hasta que lo pague el propio trabajador, por cualquier eventual situación. Una RT. Entonces lleva la situación al paroxismo, ¿se entiende? Y Sí. esto es muy serio, es muy serio. Entonces yo creo que esto es grave, que por más que estén sacando alguna cosa último momento para que los sindicatos no pongan el grito en el cielo, me refiero a la burocracia sindical, ¿no? Que es todo lo que se ha dicho en estas horas, de que todavía no quieren ir a un enfrentamiento, un choque directo en relación a afectar el descuento obligatorio o eliminar directamente el descuento de la cuota sindical por planilla, digamos, por recibo de sueldo. De todas maneras, esto es muy grave para los trabajadores y trabajadoras. O sea, que la burocracia sindical, que no está convocando hasta ahora que se sepa, ni siquiera una movilización, siga durmiendo la siesta mientras cada recian los despidos, bueno, es un problema de la burocracia sindical que está cuidando sus sillones. Acá, ya con las cosas que se conocen, alcanza para tener que desenvolver a fondo un plan de lucha. Como mencionábamos hace un rato, fuera del aire, se avanza sobre estatutos, se avanza sobre convenios colectivos de trabajo, se avanza sobre cuestiones que ha sido muy esforzado conquistar. El solo hecho que, por ejemplo, se permita que las vacaciones se fraccionen y que no tengan que ser dadas en el verano, especialmente a aquellos que tienen hijos o hijas, es muy serio, porque después tenés el otro contraste, vienen, te hacen un borrador de ley de mal llamada libertad educativa que dice que la responsabilidad educativa es de las familias. Ah, sí, mira vos, de una familia que, entre otras cosas, no tiene ni siquiera la posibilidad de estar junta en el periodo, aunque sean algunos días, en el periodo vacacional. Entonces, es mentira que se defienda a la familia, se la está atacando, se la está separando, se está impidiendo que haya lazos y vínculos que se puedan desenvolver y afianzar, aunque sea algunos días al año, saliendo de esta sobrecarga laboral, ¿no? Y cierro con esto, el 18, que todo indica que se va a tratar esto en el Senado, o por lo menos esa es la intención del gobierno, que está acelerando todo, ya hay una convocatoria a movilizarse de la coordinación del plenario del sindicalismo combativo, de las organizaciones jubiladas y jubilados, del movimiento piquetero, de la izquierda, así que ya el 18 está convocada a partir de las 17 horas la movilización para venir hacia acá, hacia el Congreso, y bueno, creo que tiene que haber asambleas de base, imponer que los sindicatos tengan que marchar también y tiene que haber un plan de lucha, eso debería ocurrir, pero no vamos a esperar y ya está convocada esta marcha. En el bloque anterior hablamos mucho del tema de la falta de registración laboral, ¿no? El gran problema del empleo en negro. Entonces, ¿cómo se hace para facilitar la registración y que baje el empleo informal? Bueno, abaratar el despido no va a permitir que haya mayor registración laboral, ¿no? Mira, la reforma laboral no es nueva. Acá, de Menem en adelante, los sucesivos gobiernos han aprobado medidas de flexibilidad laboral. Y esto no ha permitido que haya, de ninguna manera ha mejorado la calidad del empleo ni el número del empleo. De hecho, del menemismo en adelante, la curva de trabajo registrado no ha hecho más que caer, el poder adquisitivo de los salarios no han hecho más que caer,
y las condiciones generales de trabajo no han hecho más que caer. O sea que pasando por esa reforma, pasando por la reforma de la Rúa, la famosa de la Banelco, pasando por las reformas que hizo Duhalde, pasando por la vista gorda que hizo el kirchnerismo al tema del crecimiento de la falta de registración laboral y todas las formas de trabajo precario, incluso en el Estado, contrato de locación, el tema del monotributo y el registro como supuestos monotributistas cuando son cargos en relación de dependencia. Bueno, todo eso que ha llevado a este número enorme de gente no registrada ha sido permitida por los sucesivos gobiernos y ha sido hecha sobre la base de medidas que decían que iban a permitir el aumento del empleo. Vos no te olvides que con la ley base famosa se achicaron las cargas patronales una vez más, se generaron una cantidad de figuras del colaborador, esto, lo otro. Algunos vio se que bajaron las multas, ¿no? se eliminaron prácticamente todo tipo de multas por la falta de registración y además se creó la figura del colaborador y se achicaron las cargas patronales. También otra vez más achicando las cargas patronales. No hemos visto que haya crecido el empleo registrado en ninguno de todos estos años, a pesar de que ha habido cantidad de medidas. Recuerden que ha habido leyes de promoción del empleo en la industria textil, en el calzado, todo tipo de cosas de este estilo que tienen que ver con bajar justamente las cargas patronales y sin embargo nada de eso ha mejorado la condición de la registración. Para registrar lo que tiene que haber es una ley como la que presentamos nosotros del Frente de Izquierda, ahora lo charlábamos con Néstor Pitrola, que también ha regresado a la Cámara, que desde que él ingresó, que fue la primera vez que ingresó el Frente Izquierda a la Cámara, venimos presentando el proyecto de ley de registración laboral masiva, que a la simple denuncia del trabajador diciendo yo acá estoy hace tanto tiempo, automáticamente pase a estar registrado y la patronal teniendo que registrarlo y protegido contra despidos por el lapso de 2 años. Entonces, eso es lo que tendría que hacerse. Diputada, con el simple hecho de que, bueno, el Consejo de Mayo ha delineado un poco este proyecto de la libertad educativa, que no está planificado para extraordinarias y sí más para lo que es el comienzo de las sesiones ordinarias. Digo, como docente, además de como diputada, así como Meli le preguntó si en la modernización laboral o reforma laboral usted no encontraba ningún punto o aspecto bueno, ¿en este encuentra algo para rescatar de este proyecto educativo? Mirá, yo creo que hay que darle una definición a esta mal llamada ley de libertad educativa. Es la destrucción del sistema educativo. Es la destrucción completa. ¿Por qué? Porque en primer lugar elimina la obligatoriedad de la asistencia a clase. Bajo el eufemismo de la libertad educativa, habilita todo tipo de formatos que ellos llaman educativos, pero la ley misma no define educación. Solamente habla genéricamente de la libertad de formarse, simplemente. Entonces habilita la educación en el hogar, la educación a distancia, mecanismos híbridos. Bueno, dice que van a crear en el ámbito de la Secretaría de Educación un mecanismo de certificación. Para simplificarlo. Pero si estamos en un momento donde los niños y las niñas están bajando su rendimiento, su comprensión lectora, la posibilidad de resolver problemas básicos matemáticos y están desenganchándose de la escuela porque están en sus casas enfrentando situaciones sociales muy complejas. Entonces, lejos de volverlos a las aulas, los estamos expulsando Totalmente. No solo eso, sino que se está permitiendo que avancen los sectores más oscurantistas. Los sectores que quieren que los chicos vivan en condiciones prácticamente de secta, los que quieren que solo reciban la educación de su confesión religiosa, que solo reciban la educación que se imparte en un determinado ámbito, y eso va a ser legalizado. Justamente uno de los grandes temas de la Ley de Educación Nacional, la 1420 primero, digamos, que me parece que ha sido importante en su época, con los límites que uno le puede colocar, pero ha sido importante porque era una ley que avanzaba en el proceso de secularización, o sea, de separación de la Iglesia y del Estado, de colocar a las niñeces en la idea de que hay que asistir presencialmente a clase, y hoy, además de montar un negocio fenomenal, porque vos imaginate que como se habilita incluso la educación en el extranjero, vos vas a tener un montón de academias, de instituciones que van a vender el curso de educación en cualquier lado, X,
y con títulos que se van a reconocer, y que eso no quiere decir de ninguna manera mejor educación. De hecho, tenemos claro que en muchísimos países del mundo, que aunque aún avanzado, los niveles educativos de una formación integral en conocimientos científicos, bueno, son ampliamente limitados. Bueno, el propio Estados Unidos, ¿no? Los chistes, cuando uno ve Homero, digamos, Los Simpson, ¿no? Es una parodia muy clara de los niveles de formación general de la población norteamericana. Entonces, eso dista años luz de una escuela de mediano rendimiento de nuestro país, aún con las limitaciones brutales que tenemos en materia de financiamiento, etcétera. Entonces, el problema es que es una destrucción del sistema educativo. El Estado, aparte, no se hace cargo de nada, es corresponsable junto a la familia, junto a la provincia, y va avanzando en la idea de la autonomía educativa. Esto que, vuelvo a citar lo de Estados Unidos, que cada escuela se tiene que arreglar como puede. Y bueno, tendrá una asistencia financiera del Estado, pero después el resto que se lo busque. Y es el famoso asunto de tener que someter los programas educativos y demás a lo que se puede financiar o no, y vos vas a tener una cantidad de horas de definición, digamos, de los contenidos comunes que son obligatorios, y dentro de la currícula una cantidad de horas de definición institucional, donde por supuesto vas a tener sepultado cualquier tipo de planteamiento de carácter científico, y se va a avanzar en todo tipo de charlatanería, allí donde no se puedan frenar por los docentes, y a la vez va a estar todo el tema de, bueno, que lo que se considera no redituable o no sponsoreado no va a tener espacio. Esto lo discutimos mucho en su momento con lo de las pruebas a aprender, las famosas pruebas a aprender y demás, que la idea de publicar los rankings, que acá también dice que van a ser públicos y demás, bueno, te va a liquidar una cantidad importante de escuelas, y sin meterme siquiera todavía en lo que significa la cuestión de la docencia. A los docentes le eliminan todo tipo de derechos, los estatutos, crean la idea que no la han podido meter por otro lado porque es inconstitucional, del servicio esencial, y arrasan con todo tipo de derechos, y además crean un supuesto consejo de padres. Y al director le dan la potestad de contratar y de despedir y de sancionar al personal, y al consejo de padres de que sea el co-conductor, el cogestor de esto. Entonces, esto concreto, un docente, una cantidad de docentes que digamos, consideran que deben llevar adelante los contenidos que corresponden a esa formación, bueno, si chocan con los intereses de esos padres, van a ser señalados para ser despedidos. Es así. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas Va a tener gracias a mucho ustedes. trabajo la diputada del PLA. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Gracias, También. Meli. Gracias, Nos Meli. despedimos rapidito, que estamos pasados. Ya llega Mauricio cantando y todo el equipo. Chau.